Hola, ¿cómo están? Espero que su semana vaya muy bien y que ya se estén preparando para un buen descanso decembrino. Uno pensaría que para estas fechas las noticias se desaceleran y llega un poco de calma. Pero este año ha sucedido todo lo contrario. La información parece no detenerse y las crisis diplomáticas tampoco. Esto sucede, en gran medida, hay que decirlo, por la mera presencia de Donald Trump en la Casa Blanca, que todos los días encuentra nuevos frentes de batalla. El último caso sucedió hace apenas unos días, cuando publicó en sus redes sociales un mensaje que decía algo así. México continúa violando nuestro tratado de aguas y está afectando seriamente la bella agricultura y ganadería de Texas. México todavía le debe a Estados Unidos 986 millones de metros cúbicos de agua por haber incumplido nuestro tratado en los últimos 5 años. Estados Unidos necesita que México entregue 246 millones de metros cúbicos antes del 31 de diciembre. Ya he autorizado la documentación para imponer un arancel de 5% para México si no entrega el agua inmediatamente. Trump ha estado insistiendo en el tema ya desde abril. Y a finales de noviembre, el Departamento de Estado sacó el tema en una reunión con altos funcionarios mexicanos para presionar a que México diera tanta agua como pudiera a Estados Unidos. Sin embargo, más allá de estas señales, el agua no había sido un tema que ocupara el primer lugar en la agenda binacional. En realidad, siempre había estado opacado por asuntos apremiantes como la seguridad, la migración o el comercio. Pero el tono amenazante de esta última publicación de Trump sí consiguió simbrar a los círculos diplomáticos y a muchos empresarios y agricultores cercanos al tema. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum dio una respuesta en su conferencia mañanera. Nosotros estamos en el marco del Tratado de 1944 y pues se está buscando sin afectar ni a los agricultores ni a, sobre todo, el consumo humano de agua, pues poder entregar el agua a los Estados Unidos de acuerdo con lo que dice el tratado. Y es que desde hace meses, los principios de cooperación y buena fe que tanto tiempo habían durado entre ambos países dieron paso a las amenazas, exigencias e imposiciones. Y el tema del agua no es una excepción. Finalmente, después de días de intensas negociaciones, México se comprometió a entregar 249 millones de litros cúbicos de agua a Estados Unidos de forma gradual. Pero logró que la fecha límite se aplazara al 31 de enero de 2026. Y por otro lado, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que asegura que, según el tratado firmado, México tiene hasta diciembre de 2030 para pagar el agua restante. Pero, ¿por qué México le debe agua a Estados Unidos? ¿Y es esta la primera vez que el agua se convierte en un tema de tensiones entre países? Esta es la historia en Política Déjà Vu. Política Déjà Vu. Pueblo de México. Protesto guardar Y hacer guardar la Constitución política y las leyes que de ella emanen. Y si así no lo hicieren, que la nación me lo demande. Yo soy Fernanda Caso y este es un episodio de Política Déjà Vu para N+ Podcast. Recuerda darle clic al botón de seguir para enterarte cuando salga un nuevo episodio y no olvides seguirnos en redes sociales. El año era 1885 y Estados Unidos atravesaba un periodo de transformaciones brutales en la cultura, en la economía y en la industria. La invención del ferrocarril estaba conectando a los puntos más lejanos del país. Esto, a su vez, había detonado el crecimiento de enormes ciudades industriales. Eran grandes centros de producción donde se elaboraba ropa, maquinaria para el campo, muebles y accesorios para la casa que luego se distribuían rápidamente por todo el territorio a través de las vías del tren. Sumado a esto, la creciente popularidad de la luz eléctrica hacía que la gente ya no estuviera sujeta a los horarios del sol para su vida cotidiana. Las fábricas más modernas ahora podían trabajar jornadas mucho más largas gracias a la luz de los focos. La economía se estaba moviendo y por lo mismo, las fábricas y la gente en las ciudades exigían cada vez más del campo.
más algodón para los textiles, más granos, más frutas y verduras, más reses y más pieles de animales. Por su parte, el gobierno había empezado a jugar un papel más activo como guía de la economía y el ordenamiento territorial. En aquellos años, la mayor parte de la población estadounidense vivía en las costas de Estados Unidos y particularmente hacia la costa este, concentrada en ciudades como Nueva York, Filadelfia, Baltimore y Nueva Orleans. Esto representaba un problema para el nuevo modelo económico que requería aumentar la producción del campo, ya que la zona oeste, donde había mayores extensiones de tierra, estaba prácticamente deshabitada. Para resolver esta situación, en los años previos, el gobierno comenzó a ofrecer estímulos para que la gente se fuera al oeste y se pusiera a trabajar el campo. Hacían campañas para llevar jornaleros. Establecieron mecanismos flexibles para que pudieran comprar tierras. Se aliaron con los bancos para ofrecer créditos e impulsaron el uso de nuevas tecnologías, como las segadoras mecánicas, los arados de acero, las trilladoras y, por supuesto, bombas para extraer y mover el agua. Ahí estaba el tema. En el oeste había muchas tierras, pero lo que no había tanto era agua. Era una región de suelos ricos, pero secos. De cualquier forma, Estados Unidos estaba determinado a dominar el desierto, a como diera lugar y a cualquier costo, usando para su plan el agua del río Bravo, conocido allá como Río Grande, un acaudalado flujo de agua que parecía inagotable. Así que de pronto, estados como Colorado y el entonces territorio de Nuevo México se transformaron. Pasaron de ser grandes extensiones desérticas, donde la poca producción agrícola que había era de autoconsumo para las familias locales, a formar una región próspera y activa. La producción del campo se convirtió en un motor económico a través del comercio, y muchos de los productos incluso se empezaron a exportar a otros países, y el río comenzó a ser el eje del desarrollo. Cuando México perdió la guerra y se fijaron nuevas fronteras entre 1848 y 1853, el río Bravo quedó como testigo de las divisiones entre países. Durante los primeros años, el agua fue suficiente para abastecer a ambos lados de la frontera. El cauce surgía en Colorado, bajaba por Nuevo México y después bordeaba Texas por el sur hasta llegar al Golfo de México. El agua marcaba el límite entre los países desde Ciudad Juárez hasta las costas de Tamaulipas. A partir de las políticas de Estados Unidos para poblar el oeste, de pronto Colorado y Nuevo México, que antes no usaban mucha agua, comenzaron a demandar cantidades industriales. El gobierno y los propios empresarios se dieron a la tarea de construir diques, presas y canales para aprovechar esa agua en sistemas de riego modernos, que les permitieran tener una cosecha estable a pesar de las largas sequías en la región. Lo que nadie consideró fue que el agua del río Bravo, en realidad, no era infinita, y que si Colorado y Nuevo México la explotaban sin control, pronto ya no llegarían nada a puntos más bajos del cauce, como Ciudad Juárez en Chihuahua y El Paso, Texas. En ese momento, la ciudad binacional conformada por El Paso y Juárez era ya una gran urbe con industria y comercio. Además, era el principal punto de encuentro entre los dos países. En 1884 se inauguró el ferrocarril que conectaba a la Ciudad de México con Ciudad Juárez. Y desde ahí, también por ferrocarril, se podían traer y llevar mercancías desde las principales ciudades de Estados Unidos. Pero de pronto, esa gran ciudad se comenzó a quedar sin agua. Lo que hasta hacía poco eran calles llenas de vida y trabajo, en cuestión de unos años, se convirtieron en pasajes llenos de mendigos y niños enfermos. El abuso del agua en las tierras agrícolas de Colorado y Nuevo México estaba matando de sed a Juárez. Sin agua, cientos de fábricas y campos de cultivo de la región se tuvieron que detener, dejando a miles de trabajadores en el desempleo. Durante esos años, se estima que la población de la zona se redujo a la mitad, por la cantidad de personas que fallecieron de hambre y las que tuvieron que emigrar. La escasez de agua también empeoraba la higiene y causaba enfermedades. Del lado mexicano, el gobierno de Chihuahua, de quien dependía atender el asunto en Juárez, estaba completamente rebasado. Pero nadie en las esferas más altas quería hacerse cargo del problema. Y es que, realmente en el mundo, para ese momento, a nadie se le había ocurrido intentar regular algo tan cambiante, tan natural y tan ajeno a las leyes como un río,
Es más, nadie sabía cómo se podía regular un río. En ese contexto, en medio de la desesperación, un grupo de agricultores, comerciantes y líderes de trabajadores radicados en ambos lados de la frontera decidieron reunirse para ver qué podían hacer. El asunto no era sencillo. En Estados Unidos, muchos consideraban que toda el agua que pasara por su territorio era suya y la podían usar. Del lado mexicano, se veía como un problema estatal de Chihuahua y no un asunto en el que el gobierno federal tuviera que intervenir. Y los pobladores de Juárez y El Paso no tenían herramientas para presionar directamente a los gobiernos de Colorado y Nuevo México. Así que este grupo de personas, de ambos lados de la frontera, comenzó a darle vueltas al asunto. ¿Qué podían hacer para resolverlo? Después de semanas y semanas de reuniones, salieron con una solución. Cada grupo buscaría a los diplomáticos y funcionarios de gobierno de su propio país, con el objetivo de convertir aquel asunto local en un tema internacional. Era cierto, ellos solos no podían presionar a los estados que se estaban acabando el agua. Pero el presidente de Estados Unidos sí podía. Y México podía presionar para ello. Total, que ya con la estrategia definida, los agricultores y empresarios comenzaron a buscar a cualquier persona que tuviera alguna influencia en el gobierno y pudiera ayudarles en su causa. Buscaron a diplomáticos, a legisladores y a funcionarios de gobierno de todos los niveles. Y pronto, las conversaciones empezaron. Las primeras negociaciones fueron infructuosas, pues al debate técnico se sumaba el sentimiento de despojo que los mexicanos sentían por parte de Estados Unidos derivado de la guerra. Los pocos mexicanos a los que les interesaba el tema del agua suficiente como para intervenir, querían no solo que el vecino del norte limitara su consumo de agua, sino que pagara una enorme indemnización a México por toda el agua robada. Y además que destruyera todos los canales y presas que habían modificado el cauce del río Bravo de su camino natural. Tras muchas presiones, finalmente el gobierno de Estados Unidos decretó un embargo para que nadie pudiera establecer más tierras de cultivo que dependieran del río Bravo. Y poco después, también decidieron construir una presa que serviría como una especie de seguro para Juárez y El Paso en tiempos de escasez. Pero este modelo no fue ni de cerca suficiente. De entrada, porque todas las medidas que se habían tomado eran unilaterales de Estados Unidos. Y segundo, porque no resolvía el tema de fondo y había muchos años en los que la ciudad seguía sin agua. Las negociaciones, las presiones y el estire y afloje duraron más de 20 años. Hasta que finalmente, en 1906, los representantes de ambos países llegaron a un consenso. Estados Unidos reconoció que tenía que detener el crecimiento descontrolado y ya no podía hacer más obras que modificaran el cauce natural del río sin evaluar las repercusiones que esto tendría para las poblaciones que vivían más abajo. México, por su parte, aceptó que Estados Unidos no destruyera todos los canales y presas que ya tenía en Colorado y Nuevo México. Sin embargo, lo que sí lograron fue que se hiciera una evaluación de la sequía provocada por Estados Unidos en México. Y con base en esas estimaciones, Estados Unidos se comprometió a pagar anualmente 74 millones de metros cúbicos de agua a nuestro país, los cuales irían principalmente a la región de Juárez. Y así, finalmente, se firmó uno de los primeros tratados de aguas internacionales del mundo, estableciendo por primera vez en la historia derechos y obligaciones entre quienes habitaban cerca de las fuentes de un río, conocidos como ribereños superiores, y quienes reciben el agua después, conocidos como ribereños inferiores. Y aunque algunos críticos del gobierno en aquel momento sentían que México debió haber exigido más, los pobladores de Juárez y El Paso estaban eufóricos. Con el regreso del agua, regresaría la vida a su ciudad. A partir de la firma de aquel tratado, las disputas por el agua entre México y Estados Unidos se calmaron durante unos años. Los vecinos de ambos países estaban cómodos con el arreglo y había suficiente agua para todos. Pero pronto, la situación comenzó a tensarse de nuevo. Entre 1920 y 1940, la agricultura en los estados del norte de México y en los del sur de Estados Unidos volvió a crecer a ritmos acelerados. Comenzaron a usarse máquinas eléctricas y a base de gasolina en las tareas del campo, que hacían que unas cuantas personas pudieran cultivar hectáreas enteras. Además, se desarrollaron mejores técnicas de irrigación y de construcción de canales.
Por si fuera poco, se inventó la energía hidroeléctrica, por lo que el agua empezó a ser vista también como fuente de electricidad. Y con esto, una vez más empezaron los problemas en dos sitios nuevos. Primero en Mexicali, a donde había dejado de llegar el agua del norte por el río Colorado. Estados como California, Arizona, Colorado, Utah y Nevada consumían muchísima agua y lo que terminaba llegando a México era cada vez menos. El historiador Antonio Samaniego López estima que en esos años Mexicali pasó de recibir 22,000 millones de metros cúbicos de agua a tan solo 8,000 millones. Es decir, poco más de una tercera parte de lo que recibía años atrás. En segundo lugar, comenzaron los problemas en otro segmento del río Bravo. En la parte baja del río Bravo se unen nuevas fuentes que lo alimentan y, paradójicamente, están casi todas del lado mexicano. Entre ellas está el río San Juan, que nace en Nuevo León y Tamaulipas, el río Salado, que surge en Coahuila y Nuevo León, y el río Conchos, en Chihuahua. En esta parte del río, la situación se invierte, pues es Texas el estado que recibe el agua al final. Se estima que el 70% del agua de la sección baja del río Bravo viene de fuentes que están del lado mexicano. Y de esto, más del 50% viene del río Conchos, en Chihuahua. Bueno, pues durante aquella época, no solo Estados Unidos industrializó sus campos. Del lado mexicano también hubo una enorme expansión agrícola en la que se construyeron presas, canales y sistemas modernos de riego. Los estados del norte de México se volvieron ricos en producción de trigo, maíz, sorgo, soya, manzanas, nueces y ganado. Y para ello usaban el agua de sus ríos. Quien comenzó entonces a pagar las consecuencias fue Texas. Y así, durante años, entre México y Estados Unidos crecieron dos fuentes de conflicto. Una por el agua que nosotros sentíamos que ellos nos robaban en el río Colorado, y otra por la situación inversa en el río Bravo. Pero hacia los años 40, las cosas comenzaron a cambiar. En Alemania, Adolf Hitler, del partido nazi, había ascendido al poder. El fascismo se extendía rápidamente por toda Europa, y las grandes potencias se habían sumergido en las sangrientas batallas de la Segunda Guerra Mundial. Todos estos cambios transformaron a su vez la forma en la que el mundo se veía a sí mismo, y la forma en la que Estados Unidos veía a sus vecinos. Mientras que antes, un conflicto de fronteras y agua eran vistos como simples disputas de barrio, ahora se habían convertido en un asunto de seguridad nacional. Estados Unidos tenía que tener cerca a sus aliados y asegurarse de limar asperezas con ellos. Así que de su lado, pronto se empezaron a poner ofertas sobre la mesa para resolver de forma integral el asunto de las aguas internacionales con México. Para representar a México como jefe de la misión de negociación de las aguas, el gobierno nombró a un hombre llamado Ernesto Enríquez Coiro, quien era algo así como un joven fresa de la época. Venía de una familia muy acomodada. Su padre había hecho enormes negocios a partir del petróleo y él había estudiado el bachillerato en España. Era un hombre de mundo, sabía de música y podía hablar perfectamente el inglés. Más que un técnico, era un político y un diplomático nato. Total, que Ernesto y el resto de la delegación mexicana se pusieron manos a la obra y comenzaron a estudiar el tema. Hacia 1943 comenzaron las reuniones formales entre países. ¿Qué se podía hacer para resolver el problema de una vez por todas? Lo obvio, naturalmente, era resolver un problema con el otro. Si un país debía en un río, que lo compensara con el otro en el que le debían. Pero el asunto era más complejo, pues los montos no cuadraban exactamente. En ese modelo, Estados Unidos quedaba a deber mucho más por el río Colorado que lo que México usaba de más en el Bravo. Por otro lado, se le pedía a unos estados que pagaran por el beneficio de otros. Por ejemplo, se pedía a Chihuahua que diera una enorme cantidad de agua del río Conchos a Texas, sin recibir nada a cambio, pues la deuda de Estados Unidos se pagaría en Mexicali. Y lo mismo pasaba con Texas, California y Arizona. Quien debía pagar el agua en cada caso no era quien se beneficiaba de la compensación del otro lado.
De lo que se dieron cuenta Ernesto Enríquez Coiro, los negociadores mexicanos y sus contrapartes estadounidenses, era de que el reto más grande no iba a ser llegar a un acuerdo entre países, sino conseguir que los propios estados de cada lado de la frontera accedieran a apoyarlo. Los gobernadores, los ganaderos y los campesinos estaban completamente en contra de esta solución. En Chihuahua, por ejemplo, no querían tener que ceder sus recursos naturales, que ahora servían para mantener grandes ganaderías y empresas agrícolas. Así que, de manera paradójica, una parte importante de la negociación internacional, en realidad se terminó convirtiendo en una negociación doméstica, con caciques locales y empresarios agrícolas. Y lo mismo sucedió del lado de Estados Unidos. Cada gobierno tuvo que hacer concesiones con sus propios habitantes, dar permisos extraordinarios a los empresarios, prometer presupuestos para obras públicas y dar beneficios a los pobladores que se verían más afectados. Finalmente, el 3 de febrero de 1944, se consiguió firmar el Tratado de Aguas Internacionales que se sumaba al de 1906. En este nuevo tratado se establecía lo siguiente. Estados Unidos tendría que pagar a México 1.850 millones de metros cúbicos anuales de agua del río Colorado. México tendría que pagar a Estados Unidos 432 millones de metros cúbicos anuales de agua del río Bravo. Estos pagos se computarían cada 5 años. Además, se estableció que en casos de extraordinaria sequía por la que México no pudiera pagar el agua debida, entonces se podía compensar esa agua en los 5 años posteriores. Y así, desde 1944, ese es el tratado que ha regido la relación de agua entre México y Estados Unidos, con muchos momentos de tensión, pero que siempre se habían resuelto de forma diplomática y sin que las cosas escalaran. Hasta ahora, que Trump decidió tomar el asunto del agua como una batalla personal. ¿Qué nos dice la historia sobre las disputas por el agua entre países? Va a ser un tema que permanente va a ser contencioso, ¿no? ¿Por qué? Empecemos por un tema de fronteras naturales, ¿no? Los ríos son fronteras naturales que en no pocas ocasiones son las fronteras de los países, ¿no? Y cómo repartes estos caudales, ¿no? ¿Cuál es la repartición? Si nos ponemos ya hasta filosóficos, éticamente justa, ¿no? Y nunca habrá una respuesta correcta al respecto. Y eso es lo que sucede en la relación México-Estados Unidos, ¿no? Que buena parte de la frontera es el río Bravo y también tenemos por el otro lado, ¿no? El río Colorado que desemboca en territorio nacional y la justa distribución de estos caudales ha sido uno de los temas, de los problemas de más larga data en la relación bilateral México-Estados Unidos. Están escuchando a Óscar Ocampo, él es director de Desarrollo Económico del IMCO. Óscar, nos dices que el agua, pues al ser un bien finito, ¿no? Lo que uno usa, el otro ya no lo puede usar, digamos, es un juego de suma cero. Sin embargo, durante años nos habíamos podido coordinar bien, ¿no? A partir de la firma de 1944, pues pareciera que de alguna u otra forma los países habían podido llegar a acuerdos, ahí negociar en el día a día sin necesidad de escalar el problema hasta los niveles que lo estamos viendo hoy. ¿Ha habido algún otro momento en este periodo que tú dijeras que se acerca tal vez a estas presiones? La respuesta es sí, pero no, ¿no? Sí, en el sentido de que el tratado sí te ha marcado una predictibilidad, una serie de reglas mediante las cuales te has podido arreglar con Estados Unidos cuando había problemas, ¿no? Ahora, el tema de las sequías no es nuevo, ¿no? El tema de la falta de que México diera volúmenes a Estados Unidos tampoco es nuevo, ¿no? Sucedió en los 90, sucedió en 2020, sucedió durante la primera elección de Trump. Y al final se ha llegado a un acuerdo diplomático, ¿no? Es una negociación que encabeza relaciones por este lado, el Departamento de Estado por el lado estadounidense, agricultura, con agua, etcétera, pero al final nunca había escalado al nivel que vemos ahora, ¿no? Y esa es la diferencia. La diferencia es ahora una Casa Blanca que está dispuesta a usar todos los conflictos, todos los diferendos que haya entre México y Estados Unidos
está dispuesto a escalarlo a un nivel político que no habíamos visto en el pasado y alinearlo con el tema comercial, cosa que tampoco habíamos visto en el pasado. El problema es de larga data, no es la primera vez que México incumple con sus volúmenes, pero digamos que la escalada política al más alto nivel sí es algo que no habíamos visto antes y las mismas aranceles también es algo que no hemos visto antes. Bueno, finalmente este asunto ya se convirtió en un tema de tensiones, se sumó a la larga lista de agravios que Estados Unidos dice tener contra México y que, bueno, pues México responde en gran medida por la presión que Estados Unidos ejerce en materia comercial. ¿Qué es lo que tendría que hacer México para pues llevar esta negociación de forma separada, ¿no? Es decir, porque Estados Unidos quiere mezclar siempre todo con los aranceles. Digamos, ¿cómo puede manejar esto México de la mejor forma sin que haya una intersección como la ha habido, por ejemplo, con las presiones de migración o de fentanilo? Por lo menos en el futuro previsible, el presidente Trump y su administración en términos más amplios, su estrategia es usar todas las cartas, todas las fichas que tengan, sin importar cómo se mezclen, ¿no? Así es que México tiene que partir de ese supuesto, tiene que partir del supuesto que una cuestión agrícola, una cuestión hídrica, va a estar ligada con la cuestión del fentanilo y va a estar ligada con la migración y la herramienta para presionar van a ser aranceles, ¿no? Y eso te cambia las reglas del juego, sin lugar a dudas. Y ahí México, bueno, primer paso, creo que eso lo han entendido bien en el gobierno mexicano, es que tienes que reaccionar con la cabeza fría, no dejarte llevar por el calor del momento. Y segundo, bueno, buscar una salida negociada. Tenemos una ventaja importante aquí, que es que ya sabemos la estrategia de Trump en lo general. Identifica un problema, lo escalo, enlazo con represalias comerciales para después sentarme a negociar. O sea, no debes caer en el pánico cuando Trump amenazó con 5% general a las exportaciones mexicanas. Bueno, ya sabemos que es una táctica de negociación, ¿no? Y como eso debes de tomarlo, pero al mismo tiempo debes tomarlo con la mayor seriedad, ¿no? No puedes... Ese es otro error, ¿no? Si no tomas con seriedad la palabra de la Casa Blanca, bueno, te puede salir mal la jugada. Pero a partir de eso, bueno, se trata de negociar. Y en este caso, ¿qué le dijo el gobierno mexicano a Estados Unidos? Bueno, la entrega que me estás pidiendo de aquí al 31 de diciembre es imposible, ¿no? Eso no va a suceder porque físicamente no hay la infraestructura para transferir ese volumen de agua. Y al final el acuerdo, ¿cuál fue? Bueno, hacia el final de enero, ¿no? Que en ese sentido, digo, el gobierno mexicano tendrá claro los números que puede y los que no puede entregar, pero en ese sentido creo que manejaron con cierto éxito esta negociación, ¿no? Y es la película, al final del día, el tema es distinto, pero es la película que ya hemos visto en repetidas ocasiones desde la primera administración Trump, ¿no? Recordemos aquel en mayo de 2019, cuando por primera vez amenaza con 10% general de aranceles si no frenan la migración. En ese momento fue mucho más escandaloso porque no teníamos esta experiencia, ¿no? Que al día de hoy el gobierno mexicano ya ha agarrado, ¿no? Y en ese sentido creo que es posible, ¿no? Y las limitantes políticas, económicas y físicas, ¿no? Porque estamos hablando también de una limitante física de qué tanta agua puedes transferir. Creo que el resultado para el gobierno mexicano fue bueno. Cuando hablamos de entregar agua, ¿a qué nos referimos? Esta agua que se paga, entre comillas, ¿cómo se manda? ¿Es a través de ductos? ¿Es agua que desvía? ¿Se manda? ¿Cómo le hacemos para pagar esa agua? ¿O a qué nos referimos con pagar agua? Una es conductos, efectivamente, de los caudales, y otra es, hay dos presas binacionales, una que está en Coahuila, que es la presa de la Amistad, y otra que está en Tamaulipas, que es la presa Falcón, ¿no? Esos son los dos mecanismos fundamentales o importantes para, digamos, hacer el pago del agua, por decirlo de alguna manera, a Estados Unidos. Ahora, uno de los conflictos principales o de los temas más complejos de este tratado es que México paga agua del río Bravo, que básicamente la mayor parte de esa agua que pagamos viene del río Conchos de Chihuahua. Digo, hay otras partes que vienen de otros ríos, pero una parte importante viene de Chihuahua. Mientras que Estados Unidos paga agua del río Colorado, ¿no? Que cae en el otro extremo de nuestro país, ¿no? Hacia Mexicali.
Y bueno, pues esto ha generado conflictos agrarios importantes. Tengo en mente concretamente el de los agricultores en Chihuahua que dicen, oye, nosotros no queremos dar nuestra agua para que Mexicali tenga lo que a ellos les toca que les paguen. Es decir, nacionalmente también se generan ciertos, no sé si desequilibrios es la palabra, pero sí también reclamos, ¿no? De por qué yo tengo que pagar algo que de lo que otro estado, incluso dentro de nuestro propio país, se beneficia, o por qué hacia Texas. ¿Qué tanto México realmente puede cumplir con estos compromisos en una temporada de sequías como la que acabamos de vivir? Y cuando además esto es cada vez más común, ¿no? ¿No se tendrían que atender, por ejemplo, el cambio climático? Pues para atender los reclamos de estos campesinos en Chihuahua que dicen, por ejemplo, es que si yo pago esta agua me quedo sin agua para mi ganado, ¿no? Y lo mismo pasa en Estados Unidos. Los agricultores tejanos dicen, oye, a mí no me importa que Estados Unidos no esté pagando el agua del río Colorado, a mí me tiene que mandar México mi agua, ¿no? Y ese es un problema que al final no tiene una solución, ¿no? Siempre va a ser un tema contencioso. Y la realidad es que, por ejemplo, si pensamos en este último ciclo, ¿no? Que se cerró en octubre de 2025, ¿qué pudo haber hecho México diferente? La realidad es que poco. O sea, de estos 5 años, en 3, no pudiste enviar prácticamente nada de agua, volúmenes muy bajos, porque tuviste peor sequía en décadas, tenías tus presas en niveles mínimos, no hay mucho que se pueda hacer, ¿no? El propio tratado trae una prelación que te dice, o sea, las transferencias de agua no pueden ir en contra del abasto doméstico, ¿no? Y cosa que es completamente ilógico. Así es que, digamos, en este momento, ¿qué se puede haber hecho distinto? No creo que mucho. Hablamos de un problema más grande, ¿no? Que es el problema del uso ineficiente del agua en la agricultura, de la falta de tecnificación del riego. Bueno, eso sin lugar a dudas, ¿no? En México se usa el agua, especialmente en el sector agropecuario, de forma profundamente ineficiente. Revertir eso te va a tomar años, si no es que décadas, ¿no? Y obviamente se tiene que hacer de alguna manera con todos sus desperfectos. Algo de eso trae la reforma de aguas, pero en este momento y para el ciclo que inicia ahora, el cambio climático, el tema de sequías que se han vuelto más frecuentes, más agudas, sí te agrega una capa de complejidad a tu capacidad para cumplir con las entregas de Estados Unidos, y también viceversa, porque también recordemos que Estados Unidos no ha cumplido con las entregas del río Colorado a México, ¿no? Así es que es una cuestión de 2 vías. Bueno, finalmente México ya llegó a un acuerdo que anunció, ¿no? Diciendo que va a entregar una parte del agua de aquí a finales de enero, ¿no? Que, digamos, se renegoció esta fecha límite. Pero queda la pregunta de, bueno, esto se hizo con muchísima presión de Estados Unidos, con amenazas arancelarias. ¿Realmente puede México pagar esta agua sin comprometer la agricultura, la ganadería e incluso el uso doméstico? De aquí al 31 de enero, probablemente sí. Este año tuvimos una cantidad de lluvias importantes, ¿no? Se hicieron entregas, de hecho, en el último tramo de este ciclo quinquenal, se hicieron entregas muy importantes por encima del promedio que tendrías que entregar anualmente. Es que, bueno, en este momento no necesariamente vas a poner en jaque al suministro doméstico, pero te reina una sequía el próximo año y tal vez la conversión sea distinta. La realidad es que México sí tiene una presión importante, y lo hemos visto en el ciclo que cerró en 2020, en el que cerró en 2025. Hay un tema ahí que cada vez te está costando más trabajo para cumplir con tus obligaciones, por decirlo de algún modo, de entregas con Estados Unidos. Pues, como ya escuchamos, el asunto del agua tiene un trasfondo mucho más político y económico de lo que podríamos imaginar. Nos escuchamos la siguiente semana, en el próximo episodio de Política Déjà Vu. No olviden seguir las redes sociales de N+, y compartir este episodio con sus amigos o conocidos a los que les gusta la política o que simplemente quieren estar más enterados. Les dejamos una encuesta en Spotify. Díganos lo que piensan por ahí o a través de mis redes sociales. En Instagram estoy como fernanda.caso y en Twitter o X como fer_caso. Y si quieren saber más del tema que hablamos hoy, les dejo algunas ligas en la descripción de este episodio. Les deseo que tengan una gran semana.